Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida a este acto de la Tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander y a partir de este momento también con la estimable colaboración del Grupo Asisa, líder en Andalucía en asistencia sanitaria. Hoy tenemos el honor de recibir de nuevo en esta tribuna a la presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz, que ha accedido, y se lo hemos de agradecer muy especialmente, a presentar a nuestro ponente de hoy, el presidente del Parlamento de Andalucía, don Juan Pablo Durán. Queridos amigos, la tribuna es suya. Señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Sin duda, presentar al presidente del Parlamento de Andalucía es siempre un honor. Hacerlo además en la persona de un amigo, de un gran amigo y compañero, supone para mí una satisfacción personal. Buenos días, Juan Pablo, autoridades, amigos y amigas. A menudo, cuando se repasa una biografía para presentar a alguien en un foro como este, se busca un hecho o un dato que sea singular. Y creo que de Juan Pablo casi siempre termina saliendo que fue portero de fútbol. Sí. Y eso nos recuerda a los que estamos en política al último hombre, ¿verdad?, al que tiene que sacar el balón controlado y con frialdad después de una jugada peligrosa, ¿verdad?, el que siempre pensamos que tiene el riesgo de cometer el fallo, o aquella persona que desde la soledad del portero es el que más partidos de fútbol, más jugadas, ¿verdad?, ha visto. Y si es suplente ya no te cuento, Juan Pablo. Dicen que no hay nada mejor que un portero suplente, es el que más partidos ha visto en su vida. Pues sí, fuera de la broma con la que arrancamos una semana como esta, supongo que de todas esas cosas hay en política, en esta tarea difícil de la política. Pero a la hora de hablar de Juan Pablo yo no entraría por el camino sencillo de la metáfora, sino de la realidad de que es un hombre honesto, fiel a sus convicciones, de valores profundos y sobre todo de un gran compromiso con Andalucía. Es además un hombre transparente, una cualidad muy necesaria en la vida pública y arriesgada a veces. Rodeados estamos de demasiada gente que no dice lo que piensa y que se pasa el día calculando lo que le conviene decir en cada momento. Afortunadamente, Juan Pablo es un tipo sincero, que no oculta en cada momento lo que siente y lo que piensa, algo que ya sabemos que no siempre gusta a todos. Y aunque en este tipo de actos el presentador o la presentadora suele centrarse en los elogios del conferenciante, ustedes me van a permitir que me salga del guión habitual y que haga alusión a la crítica más frecuente que solemos oír, mejor dicho, de Juan Pablo y que se ha hecho en las últimas fechas desde su nombramiento como presidente del Parlamento de Andalucía. Y dicen de él, como si eso fuese una crítica, que es un hombre de partido. Y lo cierto es que vivimos en una sociedad de valores a veces equívocos, por no decir de ausencia o falta de valores. A mí, desde luego, no deja de llamarme la atención que se elogie a quien se dedica, y legítimamente es así, a pensar en uno mismo, a ganar dinero, a lograr una posición social relevante, y eso se elogie sin ningún tipo de medida. Y, en cambio, se cuestione a quien se entrega a una causa para mejorar la vida de los demás, para hacer de la sociedad un espacio público más justo y más habitable para todos, y a esos automáticamente se les pone bajo sospecha. Así que, Juan Pablo, como a otros tantos, le critican que piense primero en los demás antes que en sí mismo. Se les critica, se les reprocha que piensen en una sociedad mejor para los que hoy vivimos en ella y para los que están por venir. Y si ese es el mayor reproche que se le puede hacer a Juan Pablo Durán, entonces que estamos ante una buena persona, ante un buen político
y ante alguien que ha defendido siempre y ha desempeñado con honestidad las tareas que se le han encomendado dentro del Partido Socialista, pero también al frente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y como concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, como senador, como parlamentario y ahora como presidente del Parlamento de Andalucía. Yo sé que en estos tiempos hablar de la honestidad de los políticos es como mentar la bicha. La corrupción ha hecho mucho daño a la democracia en nuestro país y ha hecho muchísimo daño a la autoestima que debemos de tener como sociedad. En mi primera investidura advertí que se estaba convirtiendo en un lastre demasiado pesado para un sistema como el nuestro, para nuestro sistema democrático, y me permití, por lo que después se escribió sobre ello, pedir un gran pacto de Estado para luchar contra la corrupción. Como a menudo sucede cuando apuntamos a la luna con el dedo, todo el mundo se entretuvo en mirar el dedo y no miraron a la luna. Esa falta de respuesta contundente ante la corrupción ha dado una tormenta perfecta y ha sido una tormenta muy nociva para la salud pública. De un lado, no se ha combatido eficazmente a los corruptos y de otra, se ha extendido un manto de sospecha sobre todos los que se dedican a la actividad pública. Así que hoy muchos pecadores quedan impunes y, en cambio, hay muchos justos, la inmensa mayoría, que han de cargar con la culpa que es de otros. Un resultado malo para nuestra convivencia, porque honestamente pienso que la inmensa mayoría de los ciudadanos que se dedican a la política y que se han dedicado a la política en estos casi 4 décadas de convivencia democrática lo han hecho con honradez. Mejor o peor, cada uno desde su partido, desde sus posiciones, pero lo han hecho con honradez. Así son la mayoría de los políticos. Y sin duda, así es Juan Pablo Durán, la persona que viene a hablarnos hoy, una persona coherente, una persona que no deja llevarse por modas y que prefiere, por el contrario, mantenerse siempre fiel a sus principios de justicia, libertad, solidaridad e igualdad. Un hombre que cree en la política. Y por eso también estoy yo aquí hoy, porque igual que él, creo en la política. Y además, como es natural, porque Juan Pablo Durán ostenta desde hace 10 meses una muy alta responsabilidad en Andalucía, la presidencia del Parlamento de nuestra tierra. El Parlamento de Andalucía, con gran capacidad legislativa y facultades de control muy profundas, es un gran legado del 28 de febrero que pronto vamos a conmemorar. Presidirlo es una alta responsabilidad que, por voluntad de la mayoría, ha recaído en Juan Pablo Durán. Y ello ha sucedido, es verdad, en un momento especialmente complejo de nuestra vida pública, porque los ciudadanos han querido que haya más pluralidad en la Cámara, donde ahora hay grupos que no había antes y algunos otros tienen una responsabilidad distinta o una representación diferente a la que tuvieron en otros momentos. Y dicho eso, lo políticamente correcto sería decir que esto es muy bueno. Esto es tan bueno como la representación que ha tenido la Cámara andaluza en otros momentos, simplemente porque es lo que han querido los ciudadanos y lo que han querido los andaluces. Y soy de las que defiendo que siempre es bueno lo que desean los ciudadanos y lo que libremente manifiestan en las urnas a través de su voto. Y lo que significa también es que la Cámara andaluza ahora, igual que en otros momentos, representa lo que los andaluces han considerado lo mejor desde la primera legislatura. Yo sé que hay quien piensa que el Parlamento de Andalucía luce más y es más interesante desde que él llegó, y otros sostienen que con ellos por fin entró la gente en la Cámara, o lo que es más grave, hay quienes piensan que la decencia en las cámaras, en los parlamentos en este país, ha llegado cuando ellos han llegado. Y yo desde el primer día que entré por las 5 llagas, por el Parlamento de Andalucía, tengo que reconocer el trabajo que han hecho muchos diputados, y así sé que lo siente también Juan Pablo, desde la primera legislatura. Diputados de mi partido y de otros partidos, diputados que representaron a UCD, como Soledad Becerril, al Partido Popular, como Hernández Mancha, a Izquierda Unida, como Concha Caballero o Diego Valderas, incluso al Partido Andalucista, como Pilar González Modino, o al Partido Socialista, como Antonio Ojeda, Ángel López, Marín Rite, o el primer presidente, Rafael Escuredo. Todos ellos, personas que se han dedicado con honestidad, con honradez y con entrega
en su representación del pueblo andaluz. Por eso decía que las otras dos expresiones son formas extravagantes de entender la voluntad popular. Y no me deja de llamar la atención que esas posiciones tan divergentes en lo político coinciden en demasiadas ocasiones siendo polos opuestos en la política andaluza. Serán que los polos opuestos, como siempre nos enseñaron, tienden a atraerse, tienden a juntarse. Yo, sin embargo, creo que las cosas hay que tomarlas con más humildad y con más naturalidad, que la gente no es tonta cuando vota una cosa y por fin espabila cuando vota otra diferente, y que es todo mucho más sencillo, que la gente al votar realiza un depósito de confianza en sus representantes. Y si la confianza está repartida, pues lo lógico y natural es que quienes la reciban se pongan de acuerdo buscando siempre el bien común, procurando que la sociedad avance y procurando además que nunca se estanque y nunca retroceda. Para alcanzar estos acuerdos que la gente reclama, no hay otra vía que el diálogo generoso y sincero, con la altura de mira que nos demandan los ciudadanos y que merecen. Y el ámbito de ese diálogo político en una democracia representativa es por antonomasia el Parlamento. Quien lo preside debe facilitar ese diálogo, aunque el que ese diálogo sea fructífero no depende obviamente de él, sino de la voluntad de las partes que tenemos que llevarlo a cabo. Mi convicción, y termino, es que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, está intentando con toda su fuerza que la Cámara sea un lugar habitable para todos y que sea un lugar idóneo para el intercambio de ideas. Así, creo que es el momento de escuchar lo que nos tiene que decir quien tiene el honor en estos momentos de representar a la Cámara donde reside la soberanía del pueblo andaluz. Muchísimas gracias. Presidenta de la Junta de Andalucía, presidenta de la Asamblea de Extremadura, alcalde de Sevilla, alcaldesa de Córdoba, alcaldes y alcaldesas que hoy estáis aquí, vicepresidente del Gobierno andaluz, consejeros, consejeras, compañera de la mesa de la Cámara, portavoz del Grupo Socialista, diputados, diputadas, senadores, senadoras, que hoy también nos acompañáis, expresidentes y expresidentas del Parlamento de Andalucía, presidentes de las Diputaciones de Córdoba y de Sevilla, autoridades que también habéis querido compartir esta mañana con nosotros, rectores, señoras, señores, amigos y amigas. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Gracias en particular a la organización del Fórum Europa y en el nombre de ellos a José Luis Rodríguez por su invitación. Y gracias a los patrocinadores, al Banco de Santander, en la figura de Alberto Delgado y de Asisa. En nombre de ellos, Valeriano Torres, que también nos acompaña en la mesa. Con esta invitación que me realiza el Fórum, me va a permitir trasladarles algunas reflexiones a muy pocos días del Día de Andalucía, en este, que es un foro que ya es todo un referente de debate. Presidenta, gracias por tus palabras de cariño y por tu sincera presentación. Gracias por estar aquí hoy conmigo y con todos nosotros. Gracias porque sé que tu tiempo es valiosísimo en estos momentos de intensa actividad del Gobierno que tú presides. Así lo refleja la cantidad de proyectos de ley, decretos y decisiones que desde tu investidura se han impulsado y que desde la presidencia del Parlamento he podido comprobar en la actividad de la Cámara. Y gracias por estar aquí en un día como hoy. Estamos a escasamente 13 días de celebrar los 36 años del referéndum del 28 de febrero, que está suponiendo desde el Consejo de Gobierno y también desde el Parlamento una dedicación especial para culminar los preparativos de estos días tan señalados para nuestra tierra. Sentir esta fecha como el recuerdo de un momento histórico
hace que este sea el instante adecuado también para recordar desde dónde arrancamos en Andalucía y propicio para hacer una reflexión serena. Hoy aquí, en esta mañana sevillana, compartimos desayuno quienes vivieron aquel proceso en 1980 y han sido protagonistas de su desarrollo en estas más de 3 décadas, con quienes éramos niños o adolescentes y lo vivimos con emoción, pero sin saber muy bien cómo influiría realmente en nuestras jóvenes vidas, pasando por quienes nacieron justo en el arranque de nuestra autonomía y, por tanto, son hijos e hijas de su desarrollo. A los andaluces más jóvenes, aquellos nacidos en este siglo XXI, el 28 de febrero no les resulta ajeno. El viernes lo pude comprobar en la visita que realicé al Instituto de Enseñanza Secundaria Maimónides. Me permitió comparar cómo viven hoy estos adolescentes nuestra autonomía frente a cómo la vivimos quienes teníamos su edad en sus comienzos. Y quedé gratamente sorprendido tanto de sus conocimientos de nuestra historia, de Blas Infante, de los derechos de nuestro estatuto, de nuestros símbolos, pero sobre todo me llamó la atención su espíritu crítico y reivindicativo, nada indolente ni despreocupado, muestra clara de una nueva ciudadanía mejor formada gracias al desarrollo de nuestro sistema educativo. A quienes éramos adolescentes en 1977 solo comenzaron con mucha timidez a explicarnos el origen de aquellos acontecimientos tan excepcionales que veíamos en nuestros pueblos y ciudades, donde nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, vecinos en general, salían a la calle con un trozo de tela de colores verde, blanco y verde, unido a un palo y a una leyenda generalizada: Andalucía libre. He querido comenzar con esta comparativa que describe parcialmente la evolución de Andalucía y que forma parte de mi propia vivencia, para poder afirmarles con rotundidad. En mi opinión, la autonomía ha sido muy positiva para Andalucía. La forma de acceso de Andalucía a la autonomía, con la movilización y el voto de los ciudadanos y todas las circunstancias que lo rodearon, representaron un punto de inflexión determinante de nuestra vida y de nuestro estatus constitucional y contribuyeron a fraguar la idea de la España plural de hoy. Al conseguir nuestra autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución española, no solo conseguimos un gobierno propio, un parlamento propio y competencias propias desde el primer momento, sino también una palanca para el desarrollo económico y social de Andalucía sin precedentes, un revulsivo que demandaba la población históricamente perjudicada y con muchísimas carencias. Es verdad que la autonomía, como se escribió con acierto en artículos de opinión y editoriales periodísticos de la época, no era la panacea para resolver todos nuestros problemas. El decano de la prensa en mi provincia, el diario Córdoba, llevaba el 4 de diciembre de 1977 a su portada, de forma excepcional, el editorial del día, que en uno de sus párrafos decía así: la autonomía que pedimos no va a ser nunca, repárese en esto, panacea para nuestros problemas. Siempre será el esfuerzo, la entrega apasionada a la tarea, el afán incansable, la clave auténtica de un caminar hacia un mejor futuro. Y que hemos caminado hacia ese futuro mejor, no creo que nadie lo pueda hoy dudar. Eso no me va a impedir, ni nos impide, reconocer que en Andalucía seguimos teniendo hoy problemas, por supuesto, pero solo conociendo
de dónde partíamos en este recorrido llamado autonomía y sabiendo objetivamente cuál es nuestra verdadera realidad, podremos respondernos a la pregunta sobre ¿seremos capaces de dar respuesta a los problemas de la Andalucía de hoy? ¿Qué necesitamos cambiar para seguir avanzando? Reconozcámoslo, partíamos desde muy atrás. Una solemne declaración institucional en 1979 de la Junta de Andalucía preautonómica describía así a nuestra tierra. Aunque parezca un tópico, es un hecho innegable que el subdesarrollo y la marginación han sido una constante en la vida de nuestro pueblo. Por ello, es de entender que los primeros pilares de la construcción autonómica para salir del subdesarrollo fuera mejorar la educación. En 1977 y entre esa fecha y 1980, los centros educativos no llegaban a 1.100 en toda nuestra comunidad autónoma. Hoy son más de 7.200 los centros de infantil, primaria y secundaria. Entonces, en nuestra región, la tasa de analfabetismo alcanzaba el 15%, según fuentes oficiales. Casi 2 personas de cada 10 era analfabeta, no porque no tuvieran capacidad, sino porque no tenían medios. Ahora nuestra tasa no llega al 3%. A ello también ha contribuido el programa de escuelas de adultos puestas en marcha de forma pionera en el territorio andaluz. En 1980 teníamos 5 universidades con 90.000 alumnos matriculados y poco más de 4.000 docentes. Hoy tenemos 10 universidades con más de 230.000 alumnos y hemos multiplicado por 4 el número de profesores. El segundo pilar era garantizar la salud. En 1980 teníamos 58 hospitales. Hoy contamos con más de 100 dotados con los medios tecnológicos más avanzados. Y de los 233 ambulatorios de la época, hemos pasado a superar los 1.500 centros de salud con una mayor cartera de prestaciones. Antes de nuestra autonomía había un médico por cada 650 personas. Ahora hay un profesional por cada 230. Tercero era mejorar las infraestructuras. En el año 1980 solo teníamos 75 kilómetros de autovía y ahora, atención, más de 2.221 kilómetros. Completando esta somera comparativa retrospectiva, le doy algún dato más. En ese 1980, el PIB per cápita en Andalucía era de algo más de 2.800 euros. El pasado 2015 superaba los 16.800 euros, lo que supone un aumento de crecimiento de un 488%. Las exportaciones se han multiplicado por 25 y las importaciones por 10. En cuanto a un sector importante para Andalucía como es el turismo, en 1980 contaba con algo más de 67.800 plazas hoteleras. El pasado año 2013, último dato que yo he podido disponer, superaba los 243.000 plazas hoteleras. Un dato sociológico que me parece relevante: la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En 1980 la tasa de actividad femenina era de un 20,2%. La tasa de actividad en el 2013 era casi del 52%. Y otro que para mí tiene un valor importante es cómo hemos ido avanzando en la superación de los tópicos andaluces por el empuje cultural de nuestra tierra. No solo se han triplicado el número de bibliotecas, sino que además de nuestro folclore y nuestras tradiciones, avanza una cultura de innovación y creatividad que estaban ocultas por estas tradiciones. Son
algunos datos someros que reflejan cómo, gracias a nuestra autonomía, han mejorado las condiciones de vida de los andaluces y de las andaluzas. Nos debemos sentir orgullosos. Yo, particularmente, me siento muy orgulloso al ver de dónde partíamos y dónde estamos ahora. Pero no lo hago para regocijarme en este argumento que puede sonar nostálgico, sino que lo hago como estímulo para seguir trabajando y afrontar los nuevos retos. Desde algunos ámbitos soberanistas se reniega del modelo autonómico en un intento de demonizarlo para justificar posiciones políticas. La pregunta sería, si a Andalucía le ha venido bien la autonomía para avanzar, a otras regiones que son hoy foco de esas posiciones secesionistas, ¿le ha ido mal? Y por eso alegan no tener más remedio que optar por la independencia como única vía. Aunque en los últimos tiempos, inmersos en una profunda crisis económica y social, algunos puedan afirmar lo contrario, lo cierto es que el marco autonómico constitucional ha sido un buen traje para todos los territorios de nuestro país. Bastaría con que repasasen algunos datos históricos de cada territorio de España para comprobarlo. A madrileños, catalanes, gallegos, vascos, andaluces y al resto de los ciudadanos de España nos ha venido bien estar todos juntos en el marco del Estado español mediante un modelo territorial autonómico donde los distintos territorios han sido protagonistas en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para la ciudadanía y, sobre todo, en la superación de las desigualdades heredadas del pasado. Y es que en estos 36 años las comunidades autónomas han asumido las competencias de derechos fundamentales para los ciudadanos y los que necesitan mayor cantidad de presupuesto, como ocurre con las políticas sanitarias, educativas o las políticas sociales. Derechos conquistados en democracia que forman parte de lo que hemos llamado el estado del bienestar y que han sido desarrollados por la autonomía. Por eso, tampoco me impide reconocerles hoy aquí que nuestro modelo territorial, del que nos dotamos los españoles en 1978, evidentemente ha llegado a su tope máximo y hay que dar un paso hacia adelante. Algunos han apostado por dar ese paso al margen del marco legal. Se trata de una decisión que, como ustedes comprenderán, no comparto, porque supone un ataque a nuestro modelo de Estado, a sus instituciones y al orden constitucional. En este caso, pueden imaginarse cuál es mi posición, que es clara y rotunda. Debe ser una prioridad la defensa de la ley, de la Constitución y de la unidad de España. Pero los cambios de nuestra sociedad en este país, en este pleno siglo XXI, los avances derivados de nuestra participación en la construcción europea y la solución a las tensiones territoriales que hoy existen en España precisan de un nuevo desarrollo del marco autonómico. Y eso, a mi juicio, se puede conseguir reformando nuestra Constitución, pero con una reforma para avanzar hacia un modelo que tenga al ciudadano como referente. Ya no hablamos, como en el año 78, de aspirar a ser libres, demócratas y europeos. Eso ya lo hemos conseguido. Ahora debemos de garantizar los derechos de la ciudadanía que están en riesgo. En este sentido, una posible reforma de la Constitución debería de contener, a mi juicio, al menos 3 aspectos que me parecen importantes. El primero, un fortalecimiento de los derechos sociales, blindar derechos ante necesidades y realidades nuevas, frente a los desahucios, ante la pobreza, garantizando renta suficiente de subsistencia, u otros, como los que ya recoge, por ejemplo, nuestro Estatuto de Autonomía,
como pueden ser igualdad de oportunidades, protección contra la violencia de género, testamento vital y dignidad ante el proceso de muerte, respeto a la orientación sexual de las personas, entre otros. En segundo lugar, es necesario un nuevo pacto territorial. Primero, que redefina el marco competencial, pero en segundo lugar, que incluya un sistema de financiación autonómica que garantice una financiación per cápita igual para todos los españoles en educación, sanidad y servicios sociales, cualquiera que sea la comunidad autónoma de su residencia. Y en tercer aspecto, reafirmar en la Carta Magna el compromiso que tiene España en su integración en la Unión Europea. Tengo muy claro que nuestra comunidad, que Andalucía, debe de jugar un papel esencial en esa posible reforma de la Constitución, porque a Andalucía le interesa una reforma con los criterios que antes le relataba y debe de ser protagonista en alcanzar sus objetivos. Si en el discurso de investidura en julio de 1982, el que en aquel momento se investiga como presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, dijera: sin una Andalucía plenamente autónoma es absolutamente imposible construir el Estado de las autonomías, después de 3 décadas nuestra autonomía está plenamente desarrollada. Ahora, una Andalucía con casi 8,5 millones de habitantes y más de 800 municipios, ante esa revisión del marco constitucional, está llamada a ayudar a la vertebración de España, teniendo como prioridad la igualdad de todos los españoles, más allá de nuestras diferencias culturales e identitarias. Forma parte de nuestra filosofía como pueblo, de nuestro acervo cultural heredado de las distintas civilizaciones que han dejado su huella en nosotros. Al principio de mi intervención les comenté algunos de los cambios económicos y sociales que han tenido lugar en nuestra Andalucía desde 1980 hasta nuestros días. Pero estas transformaciones tienen un principio primero ciudadano y después político. El ciudadano, conocido por todos, 4 de diciembre de 1977, cuando el pueblo andaluz salió a la calle, pero tuvo también, al año siguiente, un principio y una génesis política. Partió de un gran acuerdo entre 11 fuerzas políticas. ¿Han oído bien? 11 fuerzas políticas, que tuvo lugar en Antequera el 4 de diciembre de 1978 y que fue el germen del parlamentarismo andaluz. Gracias a este acuerdo y a una voluntad de consenso sostenida del conjunto de las fuerzas políticas andaluzas, fue posible el primer Estatuto de Autonomía para nuestra tierra, un acuerdo inédito en el resto del Estado español. El año pasado, en Andalucía, surgió el primer Parlamento plural de este nuevo tiempo de la política española, con partidos nuevos y con visiones distintas ante una misma realidad, en el que el diálogo y el consenso deberían ser más necesarios que nunca para llegar a acuerdos. Debemos pensar más en lo que nos une que en lo que nos diferencia. El hecho de que existan 5 grupos políticos no debería ser ningún impedimento, cuando en nuestro pasado reciente fue posible aunar la voluntad de 11 fuerzas políticas. La 10ª legislatura tiene una corta pero intensa andadura y creo que los representantes políticos, como servidores públicos, debemos de tener alturas de mira y mano tendida. Para consensuar, primero hay que dialogar y después estar dispuestos a dejar algo propio en el camino. Y si el acuerdo se encuentra con un grupo,
¿Por qué no con 2, con 3 o con 4? Y nuestro Parlamento andaluz ha sido pionero en sacar adelante leyes para mejorar la vida de las personas, leyes que luego se han imitado en otras cámaras y que también partieron con un porcentaje alto, muy alto, de consenso entre los partidos políticos, los grupos políticos allí representados. Leyes que pusieron en marcha el Servicio Andaluz de Salud, las universidades andaluzas, las primeras reformas agrarias, establecimos normas pioneras de protección de espacios naturales, avanzamos en la gratuidad del bachillerato, de los libros de texto, precursores en legislar sobre la investigación con células madre, el testamento vital, el pacto de impulso democrático para dotar de mayor transparencia a las instituciones, los primeros planes de igualdad, la primera Cámara en incorporar la paridad y la perspectiva de género, leyes de protección de la vivienda, ha reconocido derechos de menores, mayores, personas con discapacidad. Hemos aprobado leyes importantes como la de promoción del trabajo autónomo y en estos momentos, en estos días, estamos tramitando una ley de memoria democrática y otra para blindar los servicios sociales, o leyes anuales tan importantes como los presupuestos en cada ejercicio. Le dejo un dato, una pincelada histórica. El primer presupuesto del año 1983 de la Junta de Andalucía fue de 480 millones de euros traducidos de las antiguas pesetas. Para este 2016, el presupuesto de la Junta de Andalucía supera los 31.000 millones de euros. Por todo ello, soy un firme defensor del papel de las instituciones andaluzas como instrumento de la transformación de la realidad en nuestra tierra. Es cierto que los ciudadanos han pensado en algunos momentos que las instituciones y sus políticos no estaban a la altura. Yo creo que solo se recuperará la confianza en nuestras instituciones y en la política si de verdad nos dedicamos a buscar soluciones a los problemas que siente la gente. Los problemas de los ciudadanos no se solucionan escribiendo tuits de 140 caracteres, ni tampoco con llamativos titulares. La realidad siempre es mucho más compleja y la política con mayúsculas es la única que puede dar respuesta y plantear soluciones. Yo tengo plena confianza en este nuevo tiempo. No en vano, en estos 9 meses que han transcurrido de esta décima legislatura, el pulso y la iniciativa del Parlamento de Andalucía se refleja en las más de 5.200 iniciativas puestas en marcha. 2 decretos leyes, 17 proposiciones de ley, 7 proyectos de ley, 279 proposiciones no de ley, tanto en comisión como en pleno, 980 comparecencias del Gobierno en comisiones o en pleno, 31 interpelaciones del Gobierno, más de 2.700 preguntas entre escritas y orales, en pleno o en comisión, 2 declaraciones institucionales y también, aunque les parezca paradójico, en el consenso, al menos en el inicio de su tramitación. Más del 85% de todas esas iniciativas que han pasado por la mesa del Parlamento se han tramitado por unanimidad. Voy terminando. Hace 36 años, la historia situó a los andaluces ante la responsabilidad de elegir el camino para cambiar las cosas. Hoy volvemos a estar en un momento clave para conseguir que Andalucía avance y lo haga más rápido. Por eso, en un momento tan crucial y de tantos cambios, nos debemos exigir para estar a la altura y para dar respuesta más de lo que hasta ahora nos hemos exigido, pero hacerlo siempre desde la política y desde las instituciones de las que nos hemos dotado los andaluces y que siempre han estado al servicio de sus demandas. Los políticos andaluces debemos actuar
con responsabilidad, pero también con valentía. Sí, con valentía. Si queremos que este nuevo tiempo abra la esperanza a miles de ciudadanos de Andalucía que reclaman mejores oportunidades, igualdad, empleo digno y mejores servicios mediante propuestas serias. Apelo, pues, desde este atril, al espíritu de consenso de nuestra Constitución y del origen de nuestro Estatuto de Autonomía, para que los diputados y diputadas que hoy conformamos el Parlamento andaluz demos respuesta a todos los derechos reconocidos y consagrados en ello. Como dice nuestro filósofo andaluz, Emilio Lledó, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. A pocos días del 28 de febrero, hagamos un esfuerzo generoso. Trabajemos todos y todas desde el Parlamento al servicio de nuestra gente. Hagamos un ejercicio de la política mirando y atendiendo siempre sus problemas, demandas y superando diferencias y dificultades. Solo así entiendo que entre todos haremos posible aquella esperanza de quienes en 1980 votaron el derecho de la autonomía. Aquel día pensaron, estoy seguro, que con el afán incansable alcanzarían cuanto antes el futuro mejor para nuestra autonomía. Hagamos realidad ese sueño que tuvieron quienes hoy nos dan la oportunidad de dirigirme, como lo he hecho hoy, como presidente del Parlamento, a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidenta, por haber hecho la presentación. Muchas gracias, presidente. Muchas preguntas. Empiezo por estas. José Joaquín García Moreno dice: Andalucía necesita del compromiso de todo el pueblo andaluz para combatir el 30% de paro que nos azota. Usted, que conoce bien el Parlamento, ¿sería posible un pacto verde, blanco y verde para el desarrollo industrial y rural de nuestra tierra? Felipe Berenguel dice: tenemos modelo de territorio, pero ¿tenemos modelo económico que nos identifique? ¿Cuál podría ser? ¿Turismo, agricultura, tecnología? ¿Qué modelo empresarial sería el adecuado para nuestra tierra, en su opinión? Bueno, la pregunta, la segunda y la primera no es fácil de contestar, pero voy a intentarlo. En primer lugar, no creo que sea oportuno pensar que si se puede o no se puede. Estamos obligados a ello. Yo creo que en estos momentos somos muchísimo mejor y más fuertes en Andalucía si fuésemos capaces de tener claro que entre todos podemos aportar para tener claro que nuestra primera prioridad tiene que ser, evidentemente, luchar contra el desempleo. Es uno de nuestros grandes problemas históricos. Andalucía, desgraciadamente, desde los inicios de nuestra autonomía, siempre ha tenido al desempleo como uno de esos peores problemas a resolver. Se han hecho esfuerzos ingentes, se hacen todos los días esfuerzos, pero no estaría mal, como hace en la afirmación en esa pregunta el primero de los intervinientes, en que pudiésemos tener un acuerdo entre todos para tener claro que esa prioridad es una prioridad compartida por cada uno de nosotros. En cuanto al modelo económico, a veces me pregunto si no gastamos demasiado tiempo en la literatura de ponerle nombres e intentar describir lo que realmente nos puede servir para su desarrollo. Tenemos grandes potencialidades que siempre las tenemos ahí y que creo sinceramente que son el gran motor de desarrollo que tiene que tener nuestra comunidad autónoma. Tenemos un sector agroalimentario que es muy potente y que está dando ya frutos importantes. Tenemos un sector turístico que es tradicionalmente el gran motor de desarrollo económico de nuestra tierra, pero también tenemos otros que pueden ser ahora mismo muy importantes. Yo quiero romper una lanza por la investigación y hacerlo además por un centro que está en mi tierra.
Lo digo porque tenemos la oportunidad de tener en Andalucía uno de los centros más avanzados de investigación, que es el Centro de Investigación Maimónides que tenemos en el Reina Sofía y que comparte con la Universidad de Córdoba esa necesidad de convivir entre la universidad y el mundo de la empresa para desarrollar tecnología y desarrollar también productos y proyectos novedosos. Y, si me lo permiten, no desdeñaría para nada la cultura. Nuestra cultura puede ser también un gran desarrollo económico, además de, como siempre ha sido, un gran desarrollo de las personas. Por eso creo que a lo mejor es momento de menos literatura, de menos escribir sobre el cómo y ponernos ya manos a la obra a creer precisamente que tenemos los instrumentos y las herramientas para tener ese modelo, aunque no le podamos poner ahora mismo apellido, que todos desearíamos de desarrollo para nuestra tierra. Manuel Sánchez, del tercer sector andaluz, el presidente, dice: los avances en Andalucía han sufrido un retroceso muy importante. Sanidad, menos 1.400 millones, el 13,9% frente al 9% en España. Inversiones, 78,5%, el mayor descenso de España entre 2008 y 2015. ¿Cuándo, en su opinión, habrá un plan de choque contra la pobreza en Andalucía promovido por el Parlamento andaluz? Mire, yo creo que hasta ahora, todos los años que llevamos, desgraciadamente, con esta crisis dura y larga que nos ha azotado en estos últimos años, ha habido planes de choque precisamente para corregir todos esos desequilibrios que ha originado la crisis. Pero lo decía en mi intervención, lo que necesitamos sería una reforma lo suficientemente ambiciosa para garantizar, mediante un buen modelo de financiación, una renta per cápita o una inversión per cápita en sectores tan importantes, lo he dicho antes, educación, salud y políticas sociales, porque ese es el instrumento que nos permite a todos ser iguales o nos puede permitir a todos afrontar en igualdad de oportunidades los retos que tenemos en esta sociedad que ahora tenemos. Eso no significa que uno no reconozca que la crisis ha hecho mella, evidentemente, en la capacidad que tienen las administraciones para dar respuestas y dar una respuesta eficaz ante esos problemas que tiene el tercer sector, pero que en general tiene la población andaluza. Pero permítame que rompa una lanza por Andalucía. Creo que Andalucía se ha caracterizado precisamente por estar a la vanguardia de la defensa de las políticas sociales y que nunca ha dado un paso atrás, por más que se le ha empujado de forma sistemática porque lo dé. Y eso es un mérito de quienes han estado dirigiendo el Gobierno andaluz y ahora es un mérito, evidentemente, del Gobierno que preside la presidenta Susana Díaz. Pero es un mérito también de todo el sector social, de todos. Hemos sido capaces, entre todos, de afrontar esa realidad. Ahora lo que necesitamos, de verdad y con urgencia, es una financiación que sea más justa con Andalucía y más justa en general con el conjunto de los ciudadanos en este país, porque son las comunidades autónomas quienes desarrollan precisamente esas políticas y esos derechos que son más cercanos o más importantes para los ciudadanos. Sin esa nueva política, sin esa nueva redefinición del sistema de financiación, evidentemente seguiremos estando cojos. María Pérez Galván, abogado de familia, dice: a falta de una ley nacional, ¿tendremos en Andalucía una ley de guarda y custodia compartida como ya la tienen Cataluña, Aragón, Navarra, Valencia y el País Vasco? Bueno, no me corresponde a mí decir si habrá o no. Eso dependerá, primero, de la voluntad del impulso que pueda tener el Gobierno y, en segundo lugar, de la capacidad que tenga éste para poder sacarla adelante en el Parlamento por consenso. Yo, sinceramente, creo que ahora mismo lo que me quedo es con los datos, desgraciadamente, escalofriantes de lo que ha supuesto en estos últimos años la escalada contra la violencia hacia las mujeres. Y por eso me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de abordar estos temas, muy cuidadoso a la hora de abordar estos temas, porque no iramos sensibilidades y, sobre todo, no demos pasos atrás. Señora presidenta, ¿quiere decir usted algo?
Le ha pasado el presidente. No me corresponde hoy hablar, pero bueno, vamos a ver, son dos temas los que salen en esta pregunta con mucha sensibilidad. Es decir, el primero, nuestro actual sistema de custodia surge de un momento histórico en este país donde las mujeres fueron relegadas al hogar y, evidentemente, la normativa y siempre el ánimo del legislador era proteger a ese núcleo familiar que quedaba en torno a la madre para que no hubiese desamparo. Aquí está mi consejero de Justicia, sino para corregirnos. Ha cambiado el patrón y el comportamiento de las familias. Hoy hay más familias monoparentales, la incorporación de la mujer al mercado laboral, a pesar de la brecha que se ha abierto en esta época de crisis económica, es una realidad y es evidente que hay un debate profundo sobre la custodia compartida y el acceso a la misma. También tengo que poner en valor que hoy se están produciendo muchos acuerdos en el ámbito de la mediación previo a la resolución del conflicto judicial que está llevando a muchas parejas a asumir con normalidad esa custodia compartida. Y cuando hay una reflexión de ese calado en la sociedad, pues es evidente que el Parlamento de Andalucía y el Gobierno tiene que escucharlo y abrir un debate, yo creo que tiene que ser al final fructífero y que vaya en consonancia con, como lo decía, una nueva realidad de familias que son diferentes, que nuestro modelo ha cambiado y que todas evidentemente tienen que encontrar encaje antes y después de la disolución de la pareja, el matrimonio o la unidad sentimental que se haya producido. Y respecto al tema de la violencia, ¿por qué lo decía el presidente del Parlamento en el ámbito de esta pregunta? Porque es cierto que, aunque existiese violencia soterrada en muchas relaciones, se hace más patente en momentos de conflicto como es la separación o el divorcio. Y muchos casos, y el otro día en la reunión del Consejo Andaluz de Participación de la Mujer, afloró la necesidad de hacer un esfuerzo por parte de las instituciones, y especialmente lo va a ser el Gobierno de la Junta de Andalucía, de asesoramiento, de acompañamiento de las mujeres en ese proceso de separación y de divorcio, porque ahí están las cifras y las estadísticas, es donde se produce un incremento lamentable del número de casos de violencia que se detectan y lo que a mí me preocupa de manera como diría, me produce dolor, tristeza y además mucha crueldad, que los niños sean los que paguen, como se dice en mi barrio, los que paguen el pato en esas ocasiones. Es decir, son muchos los casos que, motivados por esa separación y por ese divorcio, se incrementa la violencia en el ámbito familiar y los niños como víctimas directas, los menores como víctimas directas, son los que tienen que sentir en primera persona lo que están sintiendo sus madres y lo que ellos también se convierten como una víctima directa. Entonces creo que la sociedad ha cambiado, las relaciones, la convivencia es diferente y tenemos que articular los mecanismos a través de las leyes para que demos respuesta a esa nueva realidad, entendiendo que en aquel momento había que proteger, como decía, a las mujeres en un momento difícil, económico, familiar y de falta de incorporación al mercado laboral, y ahora hay que darle mucha más normalidad a las relaciones, a las nuevas uniones, a las nuevas estructuras familiares, para que después de una separación la educación, la convivencia, la guarda y los alimentos que se da a los menores se haga con normalidad y no produzca situaciones que no son nada deseables. Otra vez al presidente del Parlamento. Rafael Calvo de Mora dice, como bien ha dicho la presidenta, en política son más los justos que los pecadores. Sin embargo, los políticos de uno y otro signo no dejan de echarse en cara a la corrupción que tienen en sus partidos. ¿No cree que deberían dedicarse a aportar ideas positivas para que, si bien es cierto todo lo que ha dicho, Andalucía deje de ser la última región de España y una de las últimas de Europa en materia de corrupción? Bueno, yo no sabría si esa afirmación hoy tiene igual sentido en cuanto a que seamos la primera en materia de corrupción. Yo lo que sí me quedo y apelo es a lo que he dicho desde el inicio. Evidentemente es importante, muy importante, que la política ahora y los políticos, entre ellos yo, demos un salto de calidad y demos un salto importante también para hacer posible
que con honestidad sigamos desempeñando lo que se ha hecho durante toda esta etapa democrática. Es que realmente han sido muchísimos quienes se han dedicado con honor y, sobre todo, con dedicación y honestidad a la labor política. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, entre nosotros primero, hablar menos y exigir menos a los demás y exigirnos primero más a nosotros mismos para que de esa forma tengamos la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que la política, la inmensa mayoría de los que yo he conocido y que tengo la oportunidad de trabajar con ellos son personas honestas y que se dedican con honestidad a intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Así que yo también creo que es necesario que dejemos un poco de intentar decirle a los demás qué tienen que hacer, sino empezar nosotros mismos a hacer lo que creamos que tenemos que hacer de cara a demostrar esa honestidad. Diego Suárez, de la cadena SER, dice: ante el 28 de febrero y escuchando las voces que desde Cataluña, País Vasco o Galicia exigen la ruptura del café para todos en la reformulación del debate territorial, ¿qué papel debe jugar Andalucía en su opinión? Creo que tiene que jugar un papel importante, lo he dicho en mi intervención y lo sigo manteniendo. Andalucía tiene ahora mismo la madurez, el desarrollo pleno de nuestra autonomía, la estabilidad suficiente como para abordar con serenidad las reformas necesarias que exige ahora mismo el momento y nuestro país para intentar, entre todos, volver a ese gran pacto, consenso constitucional que nos permitió desarrollarnos democráticamente hasta la fecha. Y ese liderazgo, evidentemente, lo puede ejercer en este momento, que, como decía en mi intervención, es un momento especialmente delicado, pero sobre todo especialmente importante. Por ello, nunca he tenido duda. Ahora, igual que entonces Andalucía fue pionera, saliendo a la calle y haciendo y ejerciendo democráticamente una voluntad, la de un pueblo, ahora tiene que ayudar a la vertebración de nuestro país, porque, como decía en mi intervención, va en nuestra propia filosofía, en nuestro acervo, y si me permite el símil, por aquello de que vamos el día 28 a celebrar la conmemoración del Día de Andalucía, porque lo dice además nuestro propio himno. Así lo dejó escrito Blas Infante. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Creo que tenemos esa vocación y con esa vocación deberíamos de ser protagonistas en esta nueva historia. Carmen Benavides, del canal Sur Televisión, le pregunta cuándo tiene previsto usted, si es que lo tiene, dejar el cargo de secretario general del PSOE de Córdoba, que tantas críticas le proporciona. Manuel Torres dice: Antonio Sanz es actualmente delegado del Gobierno en Andalucía y presidente del Partido Popular en Cádiz. No he oído críticas a este hecho. ¿No cree que hay demasiados y distintas varas de medir en política? Bueno, yo creo que por eso también somos singulares en Andalucía. Lo que no se produce en ningún otro territorio es esa discusión sobre la representatividad política y orgánica del presidente o de la presidenta de una asamblea o de un parlamento. Aquí se convierte en todo un elemento de crítica y, sobre todo, también de crítica interesada en función de parte de quien venga la misma. Yo no voy a entrar a valorar los cargos que tenga el delegado del Gobierno de España en Andalucía, como no he hecho nunca tampoco con los que tengan ningún presidente o presidenta de parlamento en otros territorios. Hoy nos acompaña una presidenta de una asamblea, la Asamblea de Extremadura, y a ella no le han planteado allí en Extremadura para nada su responsabilidad orgánica, que la tiene, como la tienen prácticamente el 90% de todos los que hoy presiden una Cámara autonómica. Es más, lo tienen quienes presiden las Cortes Generales, tanto el Congreso de los Diputados como el propio Senado. Pero miren, como cuando la presidenta Susana Díaz y mi grupo parlamentario me propusieron para ser presidente, yo ya manifesté que quería dedicarme con absoluta plenitud al cargo de presidente, porque sabía que estábamos en un momento realmente importante
y porque entendía que tenía que poner toda mi atención y toda mi capacidad en intentar hacerlo primero bien y, en segundo lugar, contribuir a una legislatura, esta 10ª, que iba a ser una legislatura que iba a necesitar de toda la capacidad de la que estuviese dotado. Por eso, desde el minuto 1, quiero recordar que saliendo por las puertas precisamente de la elección, fue la respuesta aquella que yo di y que después, por suerte, ratificó mi secretario de Organización Regional, mi querido amigo Juan Cornejo, cuando los dos coincidimos en decir que evidentemente dejaría mi responsabilidad orgánica en el momento en el que el partido lo pudiese creer oportuno. Lo hemos intentado, pero los tiempos no me han acompañado realmente. Tener a la presidenta sin investir 80 días no facilitó evidentemente el relevo. Llegar al verano y encontrarnos que el presidente del Gobierno decidió adelantar la aprobación de los presupuestos y, por tanto, atisbar la convocatoria electoral, tampoco me ayudó mucho. Poner a mi partido, como se suele decir, en los ámbitos orgánicos, en revista para hacer listas electorales, no era tampoco la mejor manera. De todas maneras, todos mis compañeros saben que les debo una al partido en Córdoba, porque me he dedicado en pleno y de pleno a trabajar en el Parlamento de Andalucía y son ellos, son el equipo que tengo en Córdoba quienes han asumido esa responsabilidad y a quienes desgraciadamente les he dejado más carga que la que realmente deberían de soportar. Así que, si me lo permiten, aprovecho la pregunta para agradecerles a ellos, a ese equipo, al secretario de Organización, a toda la dirección del partido, mi profundo agradecimiento por permitirme dedicarme en plenitud a la presidencia del Parlamento, que era lo que exigía en este momento los momentos en Andalucía. Espero haber contestado a la pregunta. ¿Sobre el delegado de Gobierno y su vicepresidente? No, yo sinceramente, mire, estamos en política y lo estamos porque compartimos una idea. Uno lo hacemos en unas formaciones políticas y otro en otras. Yo no voy a hacer, si quiero ser honesto y quiero ser justo, lo mismo que hacen conmigo. Si quiero ser distinto, tengo que decir cosas distintas. Yo no voy a criticar el cargo orgánico, porque entiendo que evidentemente el cargo que tiene lo tiene porque así lo ha deseado, participando activamente en la política. Y es que, permítame que le diga, me niego a pensar que la militancia en un partido político es algo deshonroso y que va en contra de la representatividad institucional. Perdonen, pero no comulgo con esa idea. Para mí es tan honesto ser un cargo institucional como simple militante o un cargo orgánico en cualquiera de mis agrupaciones, en cualquier lugar del territorio de Andalucía o de España, pero igual de cualquier partido político, sea el partido político que sea. Cambiamos de tema, presidente. Felipe García le pregunta si opina usted que un posible pacto nacional entre el PSOE y Podemos en contra de la propuesta de Ciudadanos dinamitará el pacto andaluz en el Parlamento entre el PSOE y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. Julia del Pozo le pregunta cómo valora usted la situación política y si piensa que son inevitables unas nuevas elecciones. También le pregunta si debería el PSOE pactar con Podemos y los independentistas para evitar unas nuevas elecciones y conseguir un gobierno socialista. También le preguntan, ¿usted ha entendido de las palabras de la presidenta en referencia a la necesidad de diálogo que doña Susana piensa en que lo mejor sería un acuerdo amplio entre el PSOE, PP y Ciudadanos? Bueno, yo a tanto no soy capaz yo de darle respuesta, pero déjeme que le diga algunas cosas que probablemente compartirán muchos de los que hoy están aquí en este desayuno. En primer lugar, y confío plenamente en las palabras de las personas, yo no ligaría más ni formularía más una pregunta en relación sobre lo que aquí significa la estabilidad en Andalucía, porque plenamente lo han dicho con claridad y rotundidad quienes hoy dirigen el Partido de Ciudadanos en Andalucía y de esa forma creo, sinceramente, que no ha lugar a ninguna duda. Yo no la tengo, desde luego. La estabilidad en Andalucía queda más que garantizada, porque además se hace desde el diálogo de forma permanente. Con respecto a si ocurrirá o no la posibilidad de que haya un gobierno ahora que Su Majestad el Rey, como jefe del Estado, le ha encargado
a mi secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, conformar un Gobierno? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que está en esa fase precisamente de acercamiento y de diálogo con todas las fuerzas políticas. Pero a mí lo que sí me hace siempre pensar en estos momentos, más allá de la investidura o si se va a cumplir o no con el artículo del reglamento que permita investir a un presidente, es que lo que creo que necesita España es un Gobierno estable. Es un Gobierno que permita desde la estabilidad afrontar todas esas reformas que, por cierto, todas las fuerzas políticas llevaban en su programa electoral y comprometieron a los ciudadanos para que les votase, y para ello hace falta una estabilidad y un Gobierno estable. A partir de ahí, si hay o no elecciones, será la consecuencia de la imposibilidad de llegar a acuerdos que permitan esa estabilidad y ese Gobierno estable. Pero no es o no debería de ser una condición a priori. Espero que nadie tenga en su cabeza que esa sea su posición de partida para sentarse a dialogar. Creo que España necesita y exige un diálogo abierto y sincero, siempre con el respeto y con la rotundidad que antes le he dicho. Creo que he sido claro en mis palabras. Creo que hace falta unirnos todos aquellos que tenemos la voluntad de seguir manteniendo abrochada la unidad de este país, y en ello tenemos que hacer un esfuerzo. Más allá de eso, bueno, veamos cuál es el resultado. Creo que estamos ya a pocos días, a pocas semanas de ver cuál sería el final de todo este diálogo, de todo este esfuerzo que se está haciendo. Ha partido de una situación inédita en la política española. Por primera vez el partido que sacaba más votos en las elecciones declinó, el presidente en funciones, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia, declinó ese honor que significa que el jefe del Estado te encargue intentar la investidura y, por tanto, formar gobierno. Estamos en este tiempo nuevo. Creo que hay que dar tiempo a que esto pueda tener un final, y el desenlace será, evidentemente, la capacidad que tengan las formaciones políticas de tomar o no decisiones en este momento. Desde el punto de vista de lo que pueda interpretarse de las palabras dichas por la presidenta, yo ahí no me voy a pronunciar, pero evidentemente yo no he entendido exactamente eso. En fin, ella podrá explicarlo mejor. ¿Sin Rajoy tendrían remedio nuestros males? No quiero que quede en el aire nada, y como tengo yo un máster en esto de 80 días esperando un gobierno, creo que algunos galones me gané en esos 80 días para poder contestar esa pregunta. Mire, yo me sonrío de que los que me tuvieron aquí 80 días en Andalucía, porque iban de la mano de los que hoy les preocupa tanto un pacto radical en España, estén intentando que yo quiera ver lo que no he querido ver. Si Rajoy hoy no es presidente y no ha podido asumir la investidura, es porque no le salen los números. Y no le salen los números porque perdió en Andalucía. Que eso hay que decirlo. Entonces, cuando hace unos días en el Parlamento de Andalucía me decían, y hoy veladamente aquí han querido dejar sobre la mesa, de si yo prefería o no prefería a alguien del PP al frente del Gobierno de España, el hecho de ganarle en Andalucía le cerró las puertas para poder ni siquiera intentar la investidura. Creo que con eso queda nítido y claro. Rajoy creo que es el último que se quiere enterar de que ya está amortizado en este país y de que es un lastre incluso para los suyos. Lo que pasa es que hay quien le sobra capacidad o intuición para querer interpretar lo que piensan otros, y le falta gallardía, valentía y coraje para decirle a Rajoy que se ha acabado ya, que es su hora, y que después de tanto daño y de lo que estamos viendo se tendría que haber marchado, pero el primer día después del 20 de diciembre. Y dicho eso, y termino, lo mejor que le puede pasar a España en estos momentos es que Pedro Sánchez pueda formar un gobierno estable que ponga a este país con un proyecto reformista que garantice la unidad de España y que garantice los derechos de los ciudadanos por encima de todo. Y como mis compañeros lo saben bien, para mí lo primero es Andalucía y España y después el Partido Socialista. Quiero que ese gobierno sea posible, y sea posible, como digo, en esos términos, garantizando la igualdad, el café para que cada uno se lo tome como quiera. A mí me gusta más café que leche, pero que haya café para todo el mundo y al gusto. En segundo lugar, la unidad del país. Y el tercero, como decía, los derechos, que demasiados derechos se han quedado en el camino en estos 7 años. Y eso es lo deseable, lo que deseo y lo que quiero. Y para ayudar estoy manteniendo prudencia, respeto
arrimando el hombro a mis compañeros que tienen que negociar en un momento muy complicado. Y si eso no fuera posible, como España está por encima del PSOE y de todas las fuerzas políticas, pues evidentemente los ciudadanos, que nunca se equivocan, que no son tontos, y como decía en mi intervención al principio, ni son tontos cuando votan una cosa, ni se espabilan cuando cambian el voto y votan otra, si los que están al frente de los partidos en el Congreso de los Diputados no se ponen de acuerdo y no ponen los intereses del país por encima de los intereses de los partidos, pues tendrán los ciudadanos que volver a tomar la palabra en las urnas y además sin ningún tipo, creo que nos tenemos que sorprender ninguno, simplemente si los que les representan no son capaces de ponerse de acuerdo porque están en otras tácticas, pues los representados tendrán que volver a tomar la palabra en las urnas, tan sencillo como eso. Y al Partido Popular, pues que se lo haga mirar, que si hubiera querido que gobernara el PP no le habríamos ganado en Andalucía como le hemos ganado y le hubiéramos cerrado las puertas, evidentemente. Presidente, ¿quiere decir alguna cosa más? No, quiero agradecerte a ti, José Luis, y agradecerles a todas las personas que han querido dirigir sus preguntas a este conferenciante y, evidentemente, lo he hecho con infinita gratitud. Y lo hago, además, con infinita gratitud. Yo le agradezco al Fórum Europa, como le decía al principio, esta oportunidad de tener este momento de reflexión. Estamos a escasamente 13 días de conmemorar el Día de Andalucía y, si me lo permite, y anticipadamente ya quiero desearles a todos y a todas un feliz día, precisamente a los andaluces y a las andaluzas y a todos los que hoy están aquí. Así que gracias, de corazón. En nombre de Asisa y de Santander, el delegado territorial de esta última entidad cierra el acto. Sí, buenos días. Bueno, brevemente, y tras las importantes intervenciones anteriores, me gustaría primero dar las gracias a nuestra presidenta, Susana Díaz, a nuestro presidente, Juan Pablo Durán, por compartir con nosotros en estos momentos importantes vuestra privilegiada visión de la política. También gracias, por supuesto, a Nueva Economía Fórum, José Luis, por brindar a Banco Santander y a Asisa la posibilidad de sumarnos a esta tribuna Andalucía, promocionando el debate, el diálogo y el intercambio de ideas en nuestra región que consideramos tan necesario, ¿no? Gracias igualmente a Valeriano Torres, director de Red de Asisa, que se incorpora a este foro, ¿no? Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por vuestra asistencia, gracias por participar. Una importante asistencia que demuestra pues las ganas de, como digo, de participar en un momento importante, ¿no? Yo, por mi parte, como digo, brevemente, solamente compartir con ustedes un par de ideas. La primera, es un momento importante, hemos dicho, pero un momento en que la economía andaluza da muestras de estabilidad y recuperación. Estabilidad, como lo demuestra el estar en la senda por tercer año consecutivo de la reducción del déficit y del cumplimiento del objetivo fijado. Y recuperación, como lo están demostrando las cifras de crecimiento del PIB y además un crecimiento muy completo de exportaciones, importaciones, consumo interno, inversión y, sobre todo, el crecimiento y la recuperación que está empezando a tener el empleo, que es lo que todos buscamos, ¿no? Por tanto, en este momento de estabilidad, de momento de recuperación económica, de ahí me viene la segunda reflexión, ¿no? Es decir, qué papel tenemos que jugar las entidades financieras y qué, en concreto, qué estamos haciendo en Banco Santander, ¿no? Nosotros pensamos que las entidades financieras tenemos un papel importante, que es promover la creación de riqueza y empleo a través de la financiación a las empresas y a los particulares, y este es nuestro compromiso, contribuir decididamente al crecimiento de la economía andaluza y del empleo. Hace ya más de 2 años, cuando los síntomas de recuperación eran todavía muy débiles, desde Banco Santander ya trabajábamos en esta línea, siendo la primera entidad financiera que ya desde el mes de julio del año 13 comenzó a crecer en créditos en Andalucía, ¿no? Ahí adquirimos unos compromisos con nuestra presidenta que se superaron claramente de financiación a las pymes en el año 14, con 6.130 millones, y en el año 15 hemos cerrado el año con 7.700 millones de financiación a las pymes andaluzas. Bueno, ese es nuestro compromiso que vamos a seguir manteniendo, y siendo importantes los números, yo creo que todavía lo es más el cómo hacerlo, ¿no? De una forma ética y responsable,
Estamos trabajando por convertirnos en un banco más sencillo, más personal y más justo. En concreto, estamos reforzando nuestro compromiso con los empleados, clientes, accionistas y la sociedad. Fiel reflejo de estos compromisos aquí en Andalucía es nuestro programa de experiencias profesionales para el empleo para que 1.000 desempleados andaluces ya por segundo año accedan a su primer empleo. E igualmente con las universidades andaluzas, aquí son ya 5 años en que tenemos 900 becas cada promoción para que los estudiantes de último curso accedan a su primer empleo, ¿no? Esto es importante y también, y por último, los planes de ayuda familiar que desde el año 2012 hemos puesto en marcha, que han permitido que 9.534 familias, hasta cierre del año 15, puedan conservar su vivienda a pesar de estar en dificultades, ¿no? Bueno, ese es nuestro compromiso con Andalucía. Queremos poner a su disposición, como digo, más apoyos, más servicios y más créditos. Y gracias a todos por confiar en Santander como socio de vuestros proyectos y por vuestro compromiso y apuesta de futuro. Gracias.